Primero, yo, hablando de las primaveras árabes, no creo que hubo, que hay y que habrá fracaso. Fracaso es una palabra que me parece demasiado fuerte y no creo. Es un proceso revolucionario. Todos los procesos revolucionarios tienen momentos de ofensiva y momentos defensivos. Avanzan y vuelven atrás. La Revolución Francesa empezó en 1789, con el terror hasta 1798, cuando llegó 97, 90, cuando llegó Napoleón. Regresión. Napoleón puso otra orientación. Caída de Napoleón, 1814, regresión. Y el proceso se desarrolló a lo largo de un siglo en Francia, hasta que el país, cada 30 años había una revolución, cada 20, 30 años había un estallido en Francia. En los países árabes ocurre lo mismo. Una revolución, una contrarrevolución, porque desde la misma revolución dentro salen todo lo que había sido ocultado, el islamismo reaccionario, etcétera, etcétera. Llegan al poder. En contra de ellos salen las capas medias, diciendo nunca, no queremos un Estado teocrático, queremos la libertad de las mujeres, queremos la libertad de los hombres, etcétera. Es un proceso muy complejo. Ahora, por ejemplo, lo que ocurrió, son las fuerzas de izquierda que han apoyado a los militares y que están apoyando a los militares en contra de los islamistas. Y cuando hablas con ellos, dicen, nosotros estamos siguiendo el proceso revolucionario porque ellos querían imponernos, aprovechando de la revolución, un Estado teocrático. Eso no lo queremos. No queremos. Es una cosa la religión, es otra cosa vivir la igualdad entre nosotros. Entonces, el proceso es mucho más complejo. Y además, las antiguas capas dirigentes reaccionan. ¿Por qué? ¿Por qué Siria resiste? ¿Por qué el clan Assad resiste hoy? Porque Assad vio una cosa, es que cuando ocurrió la revolución, Ben Ali en Túnez y Mubarak se fueron. El ejército, sobre todo en Egipto, el ejército hizo el golpe de Estado. Acabo de escribir un artículo sobre este tema. El golpe de Estado en febrero de 2011. Entonces, pero al mismo tiempo, a lo largo de la revolución en Siria, vieron que el régimen sirio resistía y sigue resistiendo. Las capas dirigentes dicen, bueno, si ocurre la próxima vez, nosotros vamos a resistir. Porque el mundo no dice nada, están destrozando el pueblo sirio, pero el mundo se queda tranquilo con declaraciones platónicas, y no merecen la palabra platónicas, las declaraciones de la Unión Europea. Declaraciones irresponsables de la Unión Europea, que no hace absolutamente nada porque puede hacer. Entonces, hay una complicidad. Esta resistencia de las capas dirigentes es un elemento importante. El movimiento democrático en estos países tiene que resolver dos problemas. Tiene que resolver el problema de las clases dominantes, las dictaduras, y tiene que resolver el problema del papel de la religión en el sistema político. Son dos desafíos enormes para sociedades que nunca conocieron, digamos, la democracia. Nunca, no digo como en España había una tradición digamos, los años 30, los españoles experimentaron la república, no durante mucho, pero tenían una cultura. Ahí no hay experiencia. Y se están demostrando, digamos, muy maduros. Y la lucha sigue. Estos militares ahora han aprovechado de la situación para volver, digamos, en la primera fila de la escena política, pero estos militares, para poder seguir gobernando, tendrán que cortar las libertades a los demócratas. Y volveremos en una lucha de los demócratas en contra de ellos. Las próximas víctimas de los militares egipcios van a ser los demócratas que les apoyaron. Y tendremos un proceso, digamos, de clarificación. La historia es eso. La historia no se hace así. La historia es un proceso complejo, un proceso que no tiene sentido. El único sentido de la historia es la capacidad de la ciudadanía de aguantar o no una situación dada. Es el sentido de la historia. Cuando no podemos aguantar, hacemos estallar la marmita, como la casserole, como se dice en francés. Hacemos estallar la cosa. Pero, bueno,
Eso es la historia. Yo entonces confío mucho, mucho, mucho en que el proceso desatado, digamos, en 2010, va a seguir con avances y retrasos, pero va a seguir. Es un proceso ineluctable porque es la manera con la que los países árabes y mañana África y probablemente China tendrán para entrar en la historia del mundo, en la historia común, en la historia moderna, nada más. Ahora, estos últimos 20 años, hay una regresión de producción agrícola por razones varias. Pero Egipto tiene el dinero lo suficiente para poder comprar eso y tiene sobre todo la alianza estratégica con Sudán, que es una reserva de agricultura mundial, la más importante de toda África. Eso es la primera cosa. O sea, no creo que eso sea una coacción en contra digamos, sobre la economía egipcia. El hecho de que no puede nutrir no viene de su capacidad de explotar eso o no, no. Viene de la organización de las relaciones sociales y del hecho de que hay una parte cada vez más importante de la población marginada, excluida por razones sociales y por razones de dominación social dentro del sistema económico egipcio, para permitir el auge de las capas medias. No hay otra solución para ello. Si quiere fabricar, si quiere ayudar a la formación de una capa media, de unas capas medias importantes, tienes que robar el dinero en algunas partes, en este caso en la agricultura. Yo no he visto que la construcción, la formación de capas medias en el mundo árabe y sobre todo en Egipto ha podido estabilizar la democracia. Yo lo que veo es el autoritarismo y el papel de los militares como fuerza reguladora, digamos, de las relaciones entre las diversas fuerzas sociales. Eso es el primer elemento, la agricultura. Segundo elemento, las fuentes de riqueza de Egipto son de tres niveles. Primero, hay la riqueza que proviene de la utilización, del uso efectivamente del canal de Suez, que no es fundamental, pero es importante. La energía viene del canal Nasser, el canal Nasser al sur de Abu Simbel, de Asuán, al sur de Asuán. Es casi autosuficiente. Están ahora creando otras fuentes y quieren destrozar una parte importante de la agricultura para ampliar el canal Nasser. Y sobre todo tienen unas fuentes enormes. Yo no abogo para Egipto, pero digo la realidad sobre los datos. Tienen una enorme remesas, tienen enorme. La inmigración egipcia en los países árabes, sobre todo en los países del Golfo, es una reserva permanente de fuentes. Millones y millones de dólares llegan cada día ahí. Y todas las élites egipcias, y no solamente los obreros, pero las élites se encuentran en los países árabes del Golfo. Entonces, y además el país tiene una ayuda permanente de Europa y de Estados Unidos. El ejército egipcio recibe 1,3 mil millones de dólares cada año. O sea, todo el ejército depende de ellos. Y como lo sabe, el ejército en Egipto no es un ejército como aquí, sino que es una inmensa empresa económica. Los generales son grandes empresarios, tienen su empresa como generales. Y hay empresas militares, por eso eso tiene muchas consecuencias. Uno de la parte mayoritaria de los militares abogó y actuó en contra de Mubarak y depositó a Mubarak porque no querían que el hijo Gamal Mubarak, aliado a sectores financieros multinacionales, pueda conseguir el poder, porque eso hubiera significado una transformación de las relaciones internas dentro de la cúpula militar, entre, digamos, el papel de estos generales empresarios. Entonces, estamos en una situación, frente a una situación muy, muy compleja. Yo creo que el problema fundamental de Egipto es el problema de la reorganización de las relaciones sociales dentro del país. Es el problema central. Para hablar de la posibilidad, digamos, de construir una democracia en Egipto,
Egipto es una sociedad en la que hay 10 millones de cristianos, en una población de 88 millones, pero 10 millones. Es una sociedad que ha tenido, es la única probablemente, una experiencia democrática durante casi 50 años. Desde la dictadura, la caída de la dictadura del general Orabi hasta 1952 con el golpe de Estado de Nasser, la época de Farouk. Tienen una tradición democrática. Egipto es el primer país en el Mediterráneo, todo el Mediterráneo sur y norte, en el que las mujeres consiguieron el derecho de voto. 1924. Primer país. Y las mujeres en 1900 organizaron en el Cairo una manifestación quitando los velos. Y desde ahí se manifestaron y les otorgaron el derecho de voto. Nosotros no conocemos a estos países. Tenemos prejuicios, vemos estos países a través de Marruecos o a través de yo no sé qué. La cultura egipcia es sumamente moderna. Tienen intelectuales de muy alto nivel. Los egipcios todos hablan por lo menos 2 idiomas, inglés e árabe. Hombre, entonces estos países son mucho más complejos. Y en Egipto creo que hay una tradición democrática estatal, incluso en la época de Nasser, en la época de Sadat, en la época de Mubarak, incluso en la época de dictadura, nunca el poder pudo imponer al sistema judicial egipcio su orientación, nunca. ¿Y cómo estalló el poder de los islamistas? Porque el presidente Morsi, inculto, ingeniero sin comprensión política, tomó un decreto en el que pretendía imponer al fiscal del Cairo una orientación. El fiscal del Cairo dijo, así es, así, manifestación, y tuvimos 1 millón de gente en la calle. Hay una tradición jurídica, son cosas evidentemente que no se conocen desde aquí, porque, bueno, pero desde aquí te voy a decir, desde aquí, ¿cuál es el conocimiento que los alemanes tienen de España? ¿Cuál es el conocimiento que los españoles tienen de Alemania? Es un conocimiento que es en realidad un desconocimiento. Fuerte, no creo. Es un proceso revolucionario. Todos los procesos revolucionarios tienen momentos de ofensiva y momentos defensivos. Avanzan y vuelven atrás. La Revolución Francesa empezó en 1789, con el terror hasta 1798, cuando llegó la izquierda que han apoyado a los militares y que están apoyando a los militares en contra de los islamistas. Y cuando hablas con ellos, dicen, nosotros estamos siguiendo el proceso revolucionario porque ellos querían imponernos, aprovechando de la revolución, un estado teocrático. Eso no lo queremos. No queremos. Es una cosa la religión, es otra cosa vivir la igualdad entre nosotros. Entonces, el proceso de 1790, cuando llegó Napoleón, regresión. Napoleón puso otra orientación. Caída de Napoleón, 1814, regresión. Y el proceso se desarrolló a lo largo de un siglo en Francia, hasta que el país, cada 30 años había una revolución, cada 20, 30 años había un estallido en Francia. En los países árabes ocurre lo mismo. Una revolución, una contrarrevolución, porque desde la misma revolución dentro salen todo lo que había sido ocultado, el islamismo reaccionario, etcétera, etcétera. Llegan al poder. En contra de ellos salen las capas medias, diciendo nunca, no queremos un Estado teocrático, queremos la libertad de las mujeres, queremos la libertad de los hombres, etcétera. Es un proceso muy complejo. Ahora, por ejemplo, lo que ocurrió son las fuerzas de Primero, yo
hablando de las primaveras árabes, no creo que hubo, que hay y que habrá fracaso. Fracaso es una palabra que me parece demasiado